Hola, bienvenidos una vez más a este estudio del Evangelio de San Juan. Este día vamos a continuar en el capítulo 10, versículo 11. Y quiero que veamos algo interesante, porque ahora vamos a ver el buen pastor, ¿verdad? Y lo que es representativo de un pastor. En este caso, Jesús es el buen pastor que entrega su vida por sus ovejas, por su rebaño. ¿Por qué? Bueno, como vamos a ver, es que Él lo hace de amor. Pero antes de que comencemos, quiero que oremos un poquito. Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que nos llenes de tu sabiduría y nos abras el corazón al entendimiento, Señor, que nos bendigas a través de este estudio, Señor. Te lo ruego y te lo imploro, Padre. Sánanos, cuídanos, Padre, guíanos, Señor, y danos una buena salud, Señor, espiritual, y también, Señor, una buena salud de cuerpo, físicamente. Señor, te imploro por los que están enfermos en este día, Señor, por los que están adoloridos, Señor. Quiero que ellos comprendan, Señor, y aprendan que tú eres el buen pastor y que tú nunca los abandonas. Te lo pido, Padre, y te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les digo, este día vamos a ver este capítulo del buen pastor. Esta parte de la escritura es una que personalmente yo lo dividí en tres partes porque son tres diferentes puntos que vamos a ver de Jesús. Ahora vamos a ver el segundo, como Él está dispuesto a entregar su vida por sus ovejas. Y eso es muy importante porque dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida. ¿Por qué? Por las ovejas. Entonces, en el versículo 11 y el versículo 13 vemos y miraremos cómo el pastor tiene que estar dispuesto a entregar su vida por el bienestar de sus ovejas. Una palabra muy interesante es esta palabra bueno o buen pastor. Significa intrínsecamente bueno, hermoso y justo. Todo esto es representante de quien Jesús es. Jesús es nuestro pastor, a cambio de que podamos ser parte de su rebaño, ¿verdad? Y no hay otro rebaño más cuidado y más importante y mejor y saludable espiritual que el rebaño de Jesucristo. No conozco otro rebaño yo que está amado como el rebaño de Jesús. Cuando me pongo a pensar como, aunque haya dificultades en nuestras vidas, teniendo a Jesús siempre encontramos la alegría. Hace rato antes de venirme del trabajo me dijo un compañero, me dice, ¿por qué tú siempre estás tan feliz? No estás ni bueno de salud y siempre estás feliz, siempre estás sonriendo, siempre andas alegre. Bueno, la realidad es que es Cristo. Siendo parte de su rebaño me da gozo a mí. Él me llena, me completa. No necesito nada más en este mundo más que Él para sentirme feliz. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Él ha hecho por mí. Como dice, el pastor da su vida por las ovejas. Y así lo hizo por nosotros. El llamarle bueno es verdaderamente llamarle ¿qué? Dios. Como leemos en Marcos 10, 17 y 18, en donde dice por Jesús a un hombre, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Cuando Jesús está diciendo esto a este hombre, Él está haciendo una pregunta, donde Jesús le está diciendo, ¿tú me reconoces a mí como Dios? Pero no solo Dios, especialmente como tu Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que somos parte del rebaño de Dios. Él es nuestro Dios. ¿Por qué te digo eso? Bueno, porque hay muchos dioses. Hay muchos dioses falsos en este mundo. Hay muchos que creen en diferentes dioses. Pero esos dioses no los cuida como el buen pastor. Ponte a pensar en esto. ¿Cuál otro pastor, cuál otro hombre al que le sigue la gente como su salvador murió por ellos? Mohammed no murió por nadie. Buda no murió por nadie. Krishna no murió por nadie.
pero Jesús murió por ti y por mí. Él entregó su vida por nosotros, por nuestro rescate, para alcanzarnos a nosotros y traernos a la salvación. Él hizo lo que nadie estaba dispuesto a hacer, morir, un hombre bueno y justo por el injusto. Entonces, cuando Jesús dice, ¿me reconoces como Dios? Yo sí, claramente, yo lo reconozco como Dios, y por eso le digo a mis compañeros, no soy yo que está feliz, es la alegría que Jesucristo me da, que me hace feliz. Y eso es lo que yo quiero que entiendan ustedes y que tengan en ustedes mismos. Quiero que sepas que el pertenecer al rebaño de Jesús es pertenecer a Dios y estar en su buen cuidado. Donde Jesús le pregunta, ¿me reconoces como tu Dios? Esto es algo muy personal, como te digo, e individual. Y después comienza a darle a recordar los mandamientos que Él le dio a Moisés para la nación judía. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque cuando Moisés recibió los mandamientos de Dios, son los que recibió también de parte de ¿quién? De Jesús. Porque Él es Dios, Él es el Dios de la eternidad, Él es el Dios del principio. Pero mira el versículo 12 dice, pero el asalario, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado o un empleado, ¿verdad? Una pregunta que yo tengo para ustedes. Este hombre, ¿por qué cuida las ovejas? ¿Cuida las ovejas porque las ama? ¿Cuida las ovejas porque está invertido en ellas? Claro que no. Él las cuida porque se le paga, porque se le da un salario. Pero en el momento que él mira al lobo, un oso, un animal salvaje venir, él abandona las ovejas para cuidar su propio piel, su propio cuello, como decimos. Pero el pastor verdadero, que es Jesús, se queda con ellas, aunque le cueste la vida. ¿Por qué? Porque Él estaba dispuesto a entregar su vida por nosotros. Él no huyó. Es más, los discípulos huyeron, pero Jesús no huyó. Él estuvo dispuesto a morir por los que le pertenecen a Él. Porque Él es el buen pastor, el pastor verdadero, el que escucha a nosotros su voz y le contestamos. ¿Sabes? Al hombre, al predicador se le da el título de pastor, ¿verdad? Nos dicen pastor Peter o pastor de la iglesia Manny, pastor Rick o Rich, diferentes, pastor Mark, pero ese es un título. Porque el verdadero pastor, el buen pastor es Jesús. Yo conozco de gente que tuvieron iglesias grandes, pero ahora no pastorean porque fracasaron y las ovejas fueron dispersidas. Porque el hombre no fue fiel, no le fue fiel a su Dios, no le fue fiel a su amo, a su Salvador. Él era un empleado. Y eso es lo que sucede muchas veces. Se preocupaban más por su pago que por la condición de las ovejas. Para el pastor no debe de ser importante su pago. Claro, debe de recibir un salario para vivir, pero lo más importante es la condición de las ovejas. Que estén bien cuidadas, que estén bien protegidas, que estén bien amadas. Porque eso es lo que Dios desea de nosotros.
Así como el pastor verdadero Jesús estaba dispuesto a morir por las suyas, nosotros debemos también estar dispuestos a morir. El empleado no tiene nada invertido en ellas, ¿verdad? Mientras el pastor tiene su vida invertido en que ellas vivan. Dice el versículo 14, yo soy, dice Jesús, el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Deja decirte esto, todos los que son de Cristo, todos los que han recibido al Señor, todos los que han hecho la oración y le han dicho, Señor, perdona mis pecados, Señor, ven a vivir a mi vida, Señor. Haz de mí una buena persona, haz de mí un nuevo ser, Señor. Cambia mi vida, dame un nuevo carácter, Señor. Dame un nuevo modo de pensar, un nuevo corazón, Señor. Quítame el rencor, el odio, quítame las angustias, Señor. Quítame todo lo que es del mundo y dame tu paz, dame tu espíritu. Todos tienen el sello del Espíritu Santo y pertenecen a Él. ¿Y qué dice? Y las mías me conocen. ¿Por qué? Porque Él conoce sus ovejas. Él es Dios. Desde antes de comenzara el tiempo y la eternidad, Él es Dios. Y Él alegremente dice, estas son mías. Y para dar a entender que Él es el Salvador, Él dice, yo conozco al que ustedes dicen conocer. ¿Quién es? Su Padre. Su Padre celestial. El Padre de la eternidad. Él está hablando de su Padre con el quien tiene una relación personal. Dice, Él me conoce a mí personalmente. Y esto lo vemos en Juan 10:30, lo vemos en el capítulo 17, el 21 al 23. Esto es evidencia de la Trinidad. Pero entiendan esto, hasta los demonios conocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto lo puedes ver en Lucas 4, 33 al 34, donde leemos esto. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. Este hombre estaba endemoniado, pero no solo un demonio, sino varios. Dice, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Entiende, los demonios reconocen la divinidad de Jesús. El hombre fracasa en no reconocer su divinidad y se burlan de él y toman su nombre en vano. Pero el nombre de Cristo Jesús, el nombre del Dios Todopoderoso es sagrado y santificado. Y hasta los demonios testifican de esto. Ellos lo reconocen, ellos saben inmediatamente quién era Jesús. Los que más sabios se creen son los más mensos, porque no reconocen a Jesús como su Salvador. Y se oye duro y crudo, pero esa es la verdad. Demasiados hombres tienen toda su confianza en los libros, en su sabiduría, en la tecnología, en la ciencia, pero no confían en Cristo. Los más sabios de este mundo niegan a aceptar que Jesús es Dios y el Hijo de Dios. Recordarán que después de su muerte las mujeres fueron al jardín, ¿verdad? Y cuando María, no su madre, sino la otra María, reconoció la voz del Señor cuando ya había resucitado, ella se alegró a escuchar su voz. Y quiso abrazarlo, pero le dijo que no, todavía no, ¿verdad? Porque ella reconoció la voz de su amo, de su pastor. Porque el que estaba muerto ahora está vivo, para siempre, no temporal. Cristo vive para siempre. ¿Y por qué Él vive para siempre? Los que son sus ovejas vivirán para siempre. Él es superior a todo. No hay nadie como Cristo Jesús. Y dice, y las mías me conocen, así como el Padre que me conoce a mí. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
quiero preguntarte, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que es necesario para la gloria de Cristo? Yo deseo y espero que sí. Que estés preparado de corazón para su venida. Que estés ansiosamente esperando que Él venga y regrese a este mundo tenebroso, oscuro, este mundo que está sin calor, ¿verdad? Porque ahora la humanidad se ha hecho más y más dura de corazón. La humanidad se ha hecho más vana, la humanidad se ha hecho más cruel. La humanidad se está haciendo fría de calor, del amor al hombre. Pero el buen pastor, Cristo Jesús, está lleno de alegría, lleno de gozo y está preparado para llenarte de ti de su gozo. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Yo estaba pensando en esto en el camino del trabajo para la casa. Como en enero 21 voy a cumplir 20 años caminando con Cristo. Y estaba recordando lo que era antes de venir a Cristo. La clase de hombre que era. Y pienso los cambios que el Señor ha hecho en mi vida. Y quiero decirte que no cambiaría nada de lo que Él ha hecho en mí. Nada. El pertenecer a su rebaño es lo más hermoso que yo pude recibir en mi vida. No creo que hay nada más mejor que pertenecer al rebaño de Cristo Jesús. Y si tú no perteneces a su rebaño, yo no sé por qué, no sé qué esperas, pero yo oro y te ruego, te imploro que recibas a Jesús prontamente. Porque el Señor puede venir este día por sus ovejas. Uno no sabe el día en que el buen pastor vendrá por sus ovejas. Y sus ovejas oirán su voz e irán con Él. Y los que no son sus ovejas se quedarán en este mundo. Y lo que van a vivir será una pesadilla. Por eso te ruego y te imploro que te entregues a Cristo Jesús. Dice el versículo 16. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un buen pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Escucha, Él se entregó, se sacrificó en la cruz sin que fuera forzado. Y lo hizo por amor, por ti y por mí. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estas otras ovejas a las que él se está refiriendo es a los gentiles, a los que no son judíos, a quienes pertenecen a otras naciones y pertenecen a otras religiones. Religiones que no te dan la salvación como te la ofrece Él, porque solo Él murió por ti. Como te estaba diciendo hace rato, ningún otro profeta, ningún otro maestro de cualquier religión ha muerto por ti. No hay nadie que pudo pagar tu deuda más que Cristo Jesús. Él murió no solo por el judío, sino también por el gentil. Por eso dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo unigénito, que para que todo el que crea en Él pueda vivir, que tenga vida eterna. Y piensa en eso. Él se entregó por ti. Lo hizo voluntariamente. Yo estoy hablando de gente de otras naciones, como te digo, de otras religiones y de otras lenguas, a quienes Él unió en un rebaño. Eso es lo que me encanta de la iglesia de nosotros. Que cuando voy a la iglesia, hay gente de muchas naciones. Hay hermanos asiáticos, hermanos blancos, nosotros, la comunidad latina. Hay unos hermanos que han venido a visitar, afroamericanos. Y todo esto es posible ¿por quién? Por Cristo. Él nos hace uno en Él. Él nos hace una familia.
¿Cómo lo hace? A través de la fe. En Efesios 2, 14 al 18 nos leemos: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estás cerca. Los que están lejos se habla en referencia a los gentiles, los que estaban cerca es que tenían el conocimiento de Dios, pero no el perfecto conocimiento como lo recibieron después. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos que entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces todos compartimos el mismo Espíritu Santo, todos tenemos el mismo acceso a Dios, no importa de dónde vienes, dónde naciste, tu posición en la sociedad, nada. Si tú perteneces a Cristo, aunque fueras un esclavo, eres igual al amo de la casa. ¿Por qué? Porque Él voluntariamente se entregó, como leemos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 32, dice, el pasaje de las Escrituras que leía era este: como una oveja a la muerte fue llevado, y como un cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió su boca. Hablando de Jesús cuando iba a la cruz. No abrió la boca, no protestó, no dijo no. ¿Y por qué? ¿Por qué no dijo nada? Para ser un solo rebaño donde antes estábamos separados. Y eso es lo que lastimosamente la religión causa. La religión causa la división, porque muchos confían en su religión. No confían en Dios, no confían en Cristo. Dicen, mi religión. Yo soy esta religión y de esto voy a morir. Pues sabes qué, yo soy el contrario. Yo digo, yo pertenezco a Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por mí. ¿Y por qué Él murió en la cruz por mí? Y me conoce como su hijo, me conoce como parte de su rebaño y tengo una relación especial con Él. No necesito a nadie más que a Él, porque nadie más puede hacer lo que Él hizo por mí. ¿Para qué? Para que yo fuera parte de su rebaño, pero no solo yo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, muchos hermanos y hermanas de la iglesia de diferentes naciones. ¿Sabes que un cristiano puede ir a otra casa de un hermano en otra nación y eres parte de la misma familia? ¿De la familia de Cristo? Para esto, primero tuvo que venir a los suyos, a los judíos, y morir en la cruz para salvarnos a todos. Mateo 15, 24 dice, Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero vino para la casa de Israel, el pueblo elegido de Dios, y después su mensaje fue para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él les dio el llamado, la gran proclamación de ir a predicar el evangelio a todas las naciones, a toda la gente de toda lengua, en todos lugares, sean donde estén. Pero primero tuvo que venir a los judíos para que el judío llevara la palabra de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Decían otros, versículo 19 dice, volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Dicen que Jesús está endemoniado por sus palabras, pero es que estos son hombres que creen que son sabios. Y decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
Entonces la división en el versículo 19 al 21 toma nota que otra vez hubo esta misma división, ¿verdad? Entre la gente, entre los que creían en Jesús y los que no creían en Jesús, que eran representados por los sacerdotes que tenían su confianza ¿cómo decirte? En la religión. Pero el hombre ineducado, el que simplemente escucha el mensaje y cree por fe, tenía su relación con Cristo Jesús basada en la fe. Entonces mi pregunta es esta de este día. ¿En qué está tu fe? ¿Tu fe está en el buen cordero? Disculpen, el buen pastor. ¿Tu fe está en una religión? ¿Tu fe está en ti mismo? ¿Tu fe está en el dinero? ¿Tu fe está en qué? Hazte esa pregunta, ¿en qué tengo mi fe? Si no tienes tu fe en Cristo Jesús, quiero decirte que estás fallándote algo de gran importancia y hermoso. Porque no hay nadie como Jesús. No hay nadie que pueda hacer lo que Él hizo por ti. Morir en la cruz, sacrificarse, entregar su vida por ti, por mí. Para que nosotros un día podamos vivir en el cielo con Él. Para eso lo hizo. Para eso vino. Para darnos la salvación. Para que seamos llamados hijos de Dios. Porque el error que tenemos en estos días es que todos dicen, pues no todos somos hijos de Dios. No, no lo somos. Si tú haces cosas pecaminosas y lo haces voluntariamente sin que tengas el pesar en tu corazón de que has pecado, ¿cómo puedes decir yo pertenezco a Dios? Sin embargo, el que pertenece a Dios, el Hijo de Dios y peca, siente la convicción en su espíritu y en su alma y dice, tengo que arrepentirme. ¿Por qué? Porque he pecado contra Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿A quién pertenecemos? Yo soy parte del rebaño de Jesús. Y aunque he visto muchas cosas que el mundo ofrece, deja decirte, el ser parte del rebaño del mundo no es algo bueno. Me da mucha tristeza en realidad. Pero cuando pienso en mi Señor, en mi Salvador, en mi Padre Celestial, en el que se entregó por mí, tengo mucho gozo y alegría. ¿Por qué? Porque he visto lo bueno que Él tiene para mí. Comenzando con su sacrificio en la cruz, donde derramó su sangre preciosa para que yo, un hombre de iniquidad, fuera hecho justo y recto ante su presencia. Yo no lo merecía, pero Él en su gran amor hizo lo imposible posible para mí. Salvarme de mi pecado y darme una vida eterna. Si tú no perteneces al rebaño del Señor, te imploro este día, entrégale tu corazón y permite que Jesús haga la buena obra en tu vida. Que Él sea quien te sacia la sed, quien te hace feliz, quien te llena de gozo, quien te levanta en la mañana. Porque solo Él puede hacer esas cosas. Por eso mi oración es que te entregues al Señor. Eso es lo que te pido. Que fuéramos y seamos hermanos en Cristo. Hermanos en la fe. Y que un día podamos estar juntos en el cielo. Celebrando, disfrutando y gozando de Cristo Jesús. Porque no hay nada mejor que lo que Él ofrece. Nada. No puedo pensar en nada que pueda haber en este mundo que es mejor que Jesús. Si tú estás dispuesto y quieres recibir al Señor este día, ora conmigo. Ora estas simples palabras. Ahorita mismo. Señor, vengo ante tu presencia y te pido perdón de todos mis pecados. Reconozco que he fracasado,
que estoy separado de ti, que el pecado, Señor, me causa que viva en las tinieblas. Pero este día te entrego mi corazón y todo mi ser. Y te ruego y te imploro que me laves en la sangre de Cristo Jesús y me quites el pecado y me adoptes como tu hijo, tu hija, y me hagas parte de tu rebaño. Ya no quiero vivir solo, Señor. Quiero que tú vivas en mí. Te agradezco, Cristo, lo que has hecho por mí. Te agradezco por el don de la vida eterna. Y desde este día en adelante te seguiré. Caminaré donde tú me lleves. Y diré las palabras que tú quieres que yo comparta. Seré tu siervo fiel. Desde este día en adelante. Amén. Si tú has hecho esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Para nosotros es algo muy hermoso, ¿no? Ver a gente venir a Cristo. Recibir la gracia de Dios. Recibir su Espíritu Santo en nosotros. Y recibir su alegría y su paz. La paz que viene cuando ya no tienes pecado. Porque cuando tienes el pecado no puedes tener paz. Pero cuando ya no tienes el pecado y eres parte del rebaño del Señor, viene la paz hermosa de Cristo Jesús en tu vida. Y desde ese día en adelante comienza a vivir en esa paz y en ese poder del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, este día, como saben, el estudio fue corto. Nomás quería leer esta porción porque era lo que el Señor me había dado y que compartiera con ustedes. A veces el Señor me da más, a veces me da suficiente nomás, pero saben, Dios es bueno y está en control de todo, como lo ha comprobado una y otra vez. Y tenemos que hacer primeramente su voluntad, no nuestros deseos. Y si su voluntad y su deseo era que nomás leyéramos esta porción, démosle gracias. Bueno, como les digo una vez más, quiero decirles esto. Una cosa más. Estamos orando para ver si podemos comenzar de nuevo los viernes. Los estudios de los viernes que se toman a cabo a las 7:30 de la noche. Continúen orando con nosotros y si hay noticias les aviso cuando comencemos de nuevo, ¿ok? Porque esto del COVID-19, pues como saben, nos ha pegado duro y pues estamos aquí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, y una vez más te agradecemos por estas palabras hermosas que nos has dado, Señor, y te pido, Señor, por los que te han recibido este día, Señor, que son hechos hijos tuyos, que son y forman parte de tu rebaño, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu majestad, Padre eterno. Desde este día en adelante, ayúdanos, Señor, a caminar fielmente contigo, bajo tu poder, bajo la guianza y la influencia del Espíritu Santo, para poder agradarte, Señor, en todo lo que hacemos. Te doy gracias, Cristo Jesús, por tu amor, tu compasión y tu sacrificio por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como ti, imitar a todos, a todo lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Te agradezco, Cristo. Te agradezco, Padre. Bendícenos una vez más con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Oramos. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, hasta la próxima semana. Si Dios nos da vida, nos volveremos a ver aquí, ¿ok? Adiós.